Cáncer de colon es algo que también tenemos mucho. Entonces, epidemiológicamente, Perú está entre el cuarto o quinto cáncer de colon en sí. El cáncer de colon. Entonces, y el colon hay que conocer también que tiene, hay que conocer su anatomía, tiene sus regiones, tiene sus áreas, tiene sus zonas. La primera porción del colon es el ciego, ¿cierto? Aquí está el apéndice secal, por acá cerca. Mide 5 centímetros, de ahí sigue el colon ascendente que mide 10 centímetros, seguido del colon transverso 50 centímetros, colon descendente 10 centímetros, colon sigmoide 50 centímetros y acá tenemos el recto que mide 15 centímetros y el ano que mide aproximadamente 4 centímetros. Entonces, todo esto de acá hasta el colon sigmoides y hasta el recto superior lo encontramos en la cavidad abdominal. A partir del recto medio, inferior y canal anal, lo ubicamos en la cavidad media. Entonces, ¿por qué diferenciamos esto, doctor? Porque el tratar un cáncer de recto medio e inferior es distinto que tratar un cáncer de colon por acá. Generalmente a todo tumor que está localizado en la pelvis nosotros le podemos ofrecer radioterapia de complemento con la CT que nosotros recibimos. En la mayoría de veces se da de esa manera. Entonces, esto lo tenemos muy claro. Epidemiológicamente, en hombres, cáncer colorectal nivel mundo, incidencia tercer lugar. Mortalidad nivel mundo, tercer lugar. Tercer lugar en incidencia, tercer lugar en mortalidad nivel mundo. En mujeres, nivel mundo, tercer lugar en incidencia, nivel mundo, tercer lugar en mortalidad. Entonces se puede decir que el cáncer de colon, tercer lugar en incidencia y mortalidad, nivel mundo, tanto en hombres como en mujeres. Si pasamos a Latinoamérica y el Caribe, vemos acá que ya no es tercero, sino en general en varones viene a ser el segundo, ¿ok? Y una mortalidad no mucha, que sería el tercer lugar quizás en mortalidad, pero es incidencia. En varones latinoamericanos el segundo. En mujeres latinoamericanas igualito, incidencia, por ahí está con cuello uterino, miren. Ahí se da a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. Ya sabemos que generalmente los países en vías de desarrollo como el nuestro es donde hay más cantidad de cáncer de cuello uterino. En la parte de los países desarrollados casi ni aparece, porque ya están las vacunas del VIH hace mucho tiempo en sí, y porque también existe la cultura de prevención, pero acá no tanto. A nivel de Perú en hombres, colorectal, cuarto lugar en incidencia. ¿Okay? A nivel de mujeres, en sí Perú, colorectal, cuarto lugar en incidencia. ¿Okay? Y hablando de la parte de los factores de riesgo, sabemos que el cáncer de colon, el 80% es esporádico. O sea, ¿qué quiere decir esporádico? Que no sabemos por qué es, y generalmente este esporádico sí se asocia a los factores de riesgo conocidos. ¿Okay? Y este esporádico, este 80%, sabemos que nace de los famosos pólipos o adenomas específicamente. El esporádico se relaciona con los famosos pólipos. Después tenemos un 10 a 15% que hay un cáncer hereditario polipósico, un 5 a 10% no polipósico, y un 1 a 2% del cáncer de colon se aparece en base o debido a, de repente tenemos una enfermedad inflamatoria crónica como la colitis ulcerativa o el síndrome de Crohn. Entonces, pasa por ahí solamente un 1 o 2% de esto de acá. Entonces, doctor, el 80% es el más común, se relaciona en los pólipos, aparecen los pólipos. ¿Y por qué será? ¿Qué son los pólipos? El pólipo es como una, hagamos la comparación como una verruguita, por así decirlo, que aparece en la superficie del colon. Es un cúmulo de células. Ese cúmulo de células, dependiendo qué tipo de pólipo sea, a las finales se va a transformar o se va a degenerar en la aparición de una tumoración, una neoplasia. Entonces, por acá tenemos varios tipos de pólipos. Tenemos pólipos neoplásicos, hiperplásicos, amatosos, inflamatorios. Pero lo que más nos interesa son los pólipos neoplásicos. Y de los pólipos neoplásicos tenemos únicos, como los adenomas tubular, tubulo velloso y velloso.
¿ok? Y múltiples acá lo vemos en la poliposis adenomatosa familiar. Los demás no tenemos que hacerle mucho caso específicamente. Otro dato que tenemos es que el 33% de la población mayor de 50 años tiene pólipo. O sea, un tercio de los mayores de 50 años, tú le haces una colonoscopia, de repente vas a encontrar un pólipo. Y si aumentamos en edad a los 70 años, ya no es un tercio, sino es la mitad. ¿De qué son pólipos? Sea neoplásicos, hiperplásicos, inflamatorios, eso no sabemos, ¿ok? Pero ya sabemos que por ahí hay un pólipo. Por eso, las colonoscopías específicamente tienen indicación a partir de los 50 años. Entonces, interesante dentro de los pólipos malignos que el velloso, que es el menos frecuente, tiene una capacidad de convertirse en cáncer en un 35-45%. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un pólipo velloso y no lo sacamos, la mitad de estos pólipos podrían hacer un cáncer más alto. Los túbulos vellosos, un 20 a 25%. Y los tubulares, menos del 5%. Entonces, de repente, hijito, como dice ahí, tú que estudias medicina, me han hecho colonoscopía, me ha salido un pólipo velloso. Y todavía dice ahí, base de implantación comprometida con el pólipo. ¿Qué debo de hacer? Cortarlo, sacar todo, mandarlo al gastro de nuevo para que pueda sacar toda la basecita. Si no lo puede sacar, al cirujano que corte y empate, porque sabemos el potencial que puede tener ese pólipo para convertirse en un cáncer. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los pólipos que debemos tener cuidado? Aquellos pólipos que tienen más de 1 centímetro, que son vellosos y que ya dentro, cuando los estudias, ya tiene ya la displasia. Si ya vemos un pólipo que dentro tiene también áreas de displasia, específicamente de alto grado, es más complicado, más difícil. Ahora, lo que se ha visto actualmente, que se veía, que las lesiones que están en el lado derecho y en el lado izquierdo son distintas. O sea, son distintas en sí. ¿Okay? Las que están en el lado izquierdo son lesiones que tienen mejor pronóstico. O sea, el colon transverso del lado izquierdo, el colon descendente, el colon sigmoides, por ahí el recto, tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen menos mutaciones genéticas y de repente tienen bastante expresión de marcadores de inmunoterapia que podríamos utilizar. En cambio, a las del lado derecho son más jodidas, su pronóstico es peor específicamente en este lado. En el lado izquierdo utilizamos mucho cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal, y en el lado derecho bevacizumab, ¿okay? Que es otro anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en sí para padecer cáncer de colon? Básicos. Factores hereditarios, de repente tenemos los síndromes colorectales hereditarios asociados a pólipos o no a pólipos, Lynch o poliposis adenomatosa familiar. Por ahí tenemos el cigarrillo, la carne procesada, las carnes rojas, el sobrepeso, baja ingesta de verdura, baja ingesta de frutas también podría ocasionar la aparición de este colon, de este cáncer como factor de riesgo. Y obviamente factores protectores tenemos, como la actividad física, consumir bastante fibra en la dieta, no ser sedentarios, entonces puede ayudar. Ahora, se ha visto que la aspirina en baja dosis evita la formación de pólipos. Entonces, entre comillas, si la aspirina evita los pólipos y el pólipo ocasiona un cáncer, entonces por ahí tomar aspirina como que te da un factor protector. ¿No? Hay cardiópatas creo que toman aspirina, ¿no? El cardioprotector aspirina, entonces podría ser que ayude esto. Entonces, estos signos como la aspirina o el celecoxib sí están indicados en pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, gente que tenga factor genético. Entonces, en estos pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar se recomienda sacarse todo el colon. Imagínense vivir sin colon, imagínense solamente tener a lo mucho, dependiendo si tiene pólipo por todo lado, todo el colon. Si tiene por un lado, hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda. Pero la idea es esa si es que tienen la enfermedad, porque estos pacientes tienen más o menos un 40-50% de que sí o sí van a hacer cáncer de colon. Entonces es complejo manejar esta situación. Histológicamente, habíamos dicho que todo
tracto gastrointestinal son glándulas. Entonces, ¿qué hay? Adenocarcinoma. ¿Ok? 90% son adenocarcinomas. Y las manifestaciones clínicas van a depender también de acuerdo a la ubicación. ¿Ok? Hay tumores que específicamente son sangrantes, más que todo son los del lado izquierdo, recto, que hacen úlceras, y el otro lado, los cánceres del lado derecho causan más anemia. Hay sangrados crónicos que no se pueden ver, ¿no? Mucha gente, abuelitos específicamente, anemia, mucho sueño en el estudio de la anemia, colonoscopía, una lesión a nivel del lado derecho. Pasa eso. Entonces, dependiendo también puede haber obstrucción, ¿okay? Puede haber obstrucción intestinal, puede haber balonamiento intestinal, ¿okay? Puede haber cambio en la forma de las heces. De repente, de hacer heces normales comienzan a tener heces más delgaditas, ¿okay? Cambio de ritmo defecatorio. Algunas veces se estriñen, otras veces hacen suelto. Entonces, todo eso tiene que ver con la aparición de que podría haber algún tipo de cáncer en sí. Y para el diagnóstico, colonoscopía de entrada, ¿no? Colonoscopía, que ya la colonoscopía debería ser un procedimiento de rutina a partir de los 50 años como parte preventiva. Entonces tiene que ser más aún estos tipos de pacientes. Y para el estadiaje, las tomografías de tórax, abdomen y pelvis, completar el estadiaje, y dependiendo si está localizado se opera, y si no está localizado se da tratamiento con quimioterapia. Estas son las lesiones que podríamos encontrar. Ahora, otro dato que debemos tener en cuenta, que muchas veces existe un 8 a 10% de la presencia de tumores sincrónicos. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que de 10 pacientes que tienen tumores en el colon, 2 de ellos pueden tener 2 tumores a la vez. Entonces es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo, la idea es que haga toda la colonoscopía de todo el marco colónico. A veces los gastroenterólogos jóvenes, cuando no conocen estos datos, llegan al tumor, acá está el tumor, les hago biopsia, y muchas veces existe el sincronismo, un 8% a 10% de 10 podría tener sincronismo, tú operas acá y después te olvidas del otro. Entonces se tiene que hacer la colonoscopía completa. Por ejemplo, aquí está la obstrucción, miren, colon transverso, dilatación, niveles aéreos, hay acá comida, heces, todo que no pasa. Por el otro lado, por acá está flaquito porque no tiene contenido, la obstrucción está acá. Y lógicamente, el cribado o prevención, ¿okay? En la población de riesgo bajo, por así decirlo, menos de 50 años no se hace nada, no hacemos nada específicamente, todo comienza a partir de los 50 años. ¿Okay? Se hace el cribado poblacional con qué? Con la colonoscopía y el TB en heces, o sea, ver sangre oculta en heces. ¿Okay? Y la población de alto riesgo, obviamente el cribado es más intenso, específicamente se hace de mayor rutina y se hace específicamente más antes. Las personas que tienen tendencia a formar pólipos todos los años o cada 2 años tienen que hacerse ¿cómo se llama? Colonoscopia. Ahora, este es el cribado que nosotros hacemos. Comienza a los 50 años, específicamente. ¿Qué hacemos? Sangre oculta y la colonoscopía en sí. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, si tenemos no hay antecedentes familiares, o si de repente es un familiar lejano, 50 años empezamos. Cuando tenemos un familiar más de 2 y son más cercanos, comienza desde los 40. Es como casi un cáncer de próstata, ¿no? Que lo veíamos. Y menos de 40 cuando ya tenemos familiares, una tendencia genética a poder tener este tipo de cánceres. El estadiaje, tomografías, tórax, abdomen y pelvis específicamente, y el tratamiento simple. Si tenemos localizado todo cáncer de colon que no tiene metástasis, se opera. Todo cáncer de colon que no tiene metástasis, se opera. El cáncer de recto es distinto. El cáncer de recto, como está metido en la pelvis, y si está en una etapa 3, eso ya no se puede operar. Lo tratamos con quimio radio, bajamos la enfermedad y después valoramos si se puede tratar. Pero en general, fuera de recto, todo, hasta el estadio clínico 3, o sea, tomografía sin metástasis, está en el lado derecho y el lado izquierdo, se opera. Ahora, dependiendo de lo que salga de la cirugía, todos los estadios clínicos 3
Y los estadios clínicos 2 va a depender en sí de lo que encontremos. ¿Ok? De lo que encontremos. Entonces, esto de acá es la clase de cáncer de colon y cáncer gástrico. ¿Alguna pregunta?